Buenas noches. En la noche pues vamos a hacer la entrevista del área de subjetividad con el profesor Iván. Entonces pues queríamos preguntarle al profesor Iván a qué se dedica usted. Buenas noches. Efectivamente, mi nombre es Iván Darío Rojas. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. Soy docente en el sector privado y pues aquí en la universidad como docente catedrático. ¿Tiempo como de experiencia en el área pedagógica? Aproximadamente 8 años de experiencia laboral. Quería preguntarle que, pues a partir de su trayectoria personal y profesional, cómo usted ha ido construyendo su subjetividad? Pues para mí la subjetividad hace una parte innata de lo que es la identidad, ¿no? Dentro de la docencia hay que mantener un equilibrio bastante equilibrado, valga la redundancia, entre lo que es ser objetivo y ser subjetivo, pero la razón de ser, las creencias, la visión, la idea a partir de X o Y situación, pues hace parte de esa subjetividad que también en muchas ocasiones se transmite a los estudiantes. Entonces sí, en buena parte ha sido de mi historia laboral muy constante. Y pues a partir de esa pregunta, ¿qué experiencias o maestros le han traído usted le han marcado ese camino? Muchos, tanto los que tuve en el colegio como aquí en la misma universidad, porque no solo se aprende en el aula, se aprende en las discusiones que se generan a partir de cómo enseñan los docentes, qué son aquellas cosas que no queremos repetir o aquellas cosas que consideramos que son positivas y que podemos aplicar dentro del aula, ¿no? Hablando de subjetividad. Y pues eso hace parte de la construcción del ser docente. Y en su proceso de formación, ¿qué momentos considera usted que fueron puntos de inflexión para llegar a ser el docente que es usted hoy en día? Como mencioné anteriormente, pues el tema de lo que sucede dentro del aula, pero también la realidad social, la realidad política. Pues durante mi proceso estudiantil en la universidad, pues estábamos con todo el tema sobre todo el tema minero en la Colosa, que lo traía a colación porque pues soy de Cajamarca, entonces digamos que era la lucha activa entre lo que se podía construir desde la universidad y también desde el municipio. Entonces la creación de talleres, la creación de grupos de trabajo para poder hacer, digamos, un frente político, académico, no simplemente de salir a marchar y de demostrar una posición en contra de un elemento, sino de también construirnos teóricamente para poder afrontar esas dinámicas. Entonces creo que ese tipo de situaciones pues hacen que esa subjetividad crezca, pero también vaya de la mano una objetividad que es la que acabo de mencionar, ¿no? Esa construcción teórica que pues también ha tenido demasiada colación en mi ejercicio docente. Profesor, otra pregunta muy importante es, cuando enseña, ¿cree que pone en juego su propia subjetividad? ¿Y de qué manera ocurre esto? ¿Y por qué? ¿Considera que es importante o no en el aula? Muchas veces porque la subjetividad pues en una primera parte son creencias, ¿no? Y uno entra en debate o entra en juego también con lo que piensa el estudiante, ¿no? Pues esa construcción propia de lo que él considera su criticidad, ¿no? Temas que son bastante complejos, que uno puede trabajar desde el aula, el aborto, la religión, la posición política, que eso siempre va a estar en auge. Entonces, en ocasiones, como repetí al principio, está esa parte de ese ejercicio controlado entre lo que es ser objetivo y ser subjetivo, porque muchas veces el docente debe funcionar es como un mediador y no como una parte que exprese radicalidad o un pensamiento propio. Más allá de los textos académicos universitarios, ¿qué lecturas que se llaman o se conocen como marginales, que son por ejemplo la lectura, la poesía, el arte, han sido fundamentales para nutrir su sensibilidad y su postura pedagógica actual? Principalmente el cine. Soy muy fan de las películas con una razón de ser, y las películas encaminadas hacia la docencia siempre generan cierto escozor, ¿no? Hay dos principales que son La Sociedad de los Poetas Muertos, que es esa lucha por enseñar de manera diferente, ¿no? Eliminar los modelos tradicionales enfocados en un sector donde las problemáticas no se evidencian tan fácil, ¿no? Y otra que también marcó mucho mi vida, que la vi por primera vez en la universidad, era Los Escritores de la Libertad, ¿sí?
cómo entrar a trabajar en una realidad en donde los estudiantes están más preocupados por sobrevivir que por lo que el docente enseña, y eso aplica a muchos contextos de la realidad colombiana, que inclusive entran en juego sectores privados y públicos. Ya para finalizar con la última pregunta es ¿cómo ha logrado o cómo intenta transitar de una mirada psicologizante que ve al estudiante como un individuo aislado con problemas hacia una comprensión del estudiante como un constructo social, político e histórico? Pues creo que es una de las máximas expresiones de la subjetividad, ¿no? Creo que no solemos o no queremos repetir las formas tradicionales con las que nos enseñaron a nosotros, del aula típica, de las filas, del docente como única autoridad, que en ocasiones sí hay que retomarlo. Me explico, a que el docente sea visto como una autoridad, pero no como una autoridad máxima, que existan reglas, el respeto, la tolerancia, entre otros, pero que ya el estudiante no se ha visto únicamente como un elemento receptor de conocimientos que los interiorice, sino como un ser humano que está lleno de problemáticas, de condiciones, que probablemente está totalmente desconectado de lo que el docente está enseñando, sino que es un ser sintiente que no es únicamente que está ahí sentado. Entonces, como decía al principio, pues ahí entra a jugar la subjetividad, ¿no? Ya no quiero esas construcciones pasadas como me enseñaron a mí, sino aplicar probablemente nuevas estrategias para que el estudiante se sienta mucho más incluido dentro de las dinámicas de clase. Bueno, profesor, pues le queríamos agradecer el tiempo que nos dedicó, es que sus respuestas son muy importantes para nuestra formación como futuros docentes, entonces le queríamos agradecer por darnos esta oportunidad de esta entrevista. Muchas gracias.